Me toca moderar un panel sobre Amazonia. Van a exponer rápidamente el cardenal Claudio Humes. Bueno, no hace falta que lo presente porque ya ha sido presentado varias veces hoy. Alfredo Ferro, coordinador del proyecto panamazónico de la CEPAL, con sede en Leticia, Amazonia colombiana. Martín von Hildenbrand, difícil de pronunciar, etnólogo y antropólogo, activista y defensor de los derechos de los indígenas y fundador y director de la ONG Gaia Amazonas. Virgilio Viana, doctor en Biología Evolutiva en Harvard y director general de Amazonia Sustentable. Bueno, seguidamente paso la palabra al cardenal Claudio Humes. La Amazonía es un territorio que es conocido por todos y es fundamental también en este momento de la crisis climática, ecológica que el mundo pasa. La agua cuida de la floresta e a floresta cuida do água. E esses dois produzem a biodiversidade. Mas tudo isso agora está muito ameaçado, em grande risco, corre um grande risco. E aqui que entra a questão do clima e a questão ecológica. Mas não basta cuidar do clima, ter um bom clima, se nós outros degradamos o jardim. E por que há uma crise climática? Fundamentalmente, os científicos lo dizem, nós todos sabemos, apenas estou citando, é a questão do uso de fósseis para produzir energia, uma vez quando eles são queimados, a combustão desses fósseis para produzir energia, produz um gás carbônico, o CO2, e esse gás carbônico hace esta capa que é o efeito invernadeiro. Então, a necessidade de combater isso, de reverter esse processo de la combustão de los grandes fósseis, que em primeiro lugar é o petróleo, porque o petróleo move o mundo hoje. Então, como reverter? Se há corporações tremendamente fortes que têm todos os interesses dentro do negócio do petróleo, ou dentro do negócio do carvão mineral e outros. Então, esse é o grande desafio para esse século XXI, porque isso deverá ser feito nesse século, não há mais tempo, mais tarde, demasiado tarde. Então, nós criamos também, há 2 anos, foi criada a rede eclesial panamazônica. É uma rede, é um grande serviço que inclui as igrejas, que inclui os religiosos, que inclui as caritas latino-americanas, que inclui o CELEM, o Conselho Latino-Americano Episcopal Latino-Americano. É uma grande rede de informação. E a sociedade civil se deve organizar para pressionar os governos locais, nacionais, para que eles tenham força suficiente para enfrentar esses grandes interesses contrários y hacer los cambios necesarios. Buenas tardes. Yo quisiera utilizar un PowerPoint para tener unas imágenes, más bien porque la Amazonía es una región muy distinta. Lo que ustedes pueden ver ahí es en blanco, son vapor de agua, en el naranja son tormentas. Si uno mira acá donde estamos nosotros en Europa, uno puede ver que la humedad circula en todo el planeta y tiene un papel muy importante, por tanto, para el régimen hidrológico de toda Sudamérica. Las comunidades de esta región amazónica son abandonadas por políticas públicas por dos razones.
porque el costo de las políticas públicas es más alto y los votos son menos. Entonces los políticos locales no hacen escuelas, hacen muy poca salud, y entonces hay un fenómeno increíble que es la urbanización. Más del 80% de la población de la Amazonía es urbana. La mayor parte de la gente de la Amazonía no tiene acceso a agua potable. Por ejemplo, las escuelas, el 75% de las escuelas públicas no tienen agua potable. Los incendios forestales se ponen cada vez más difíciles de controlar, y esto es una contribución importante para el gas invernadero, como un promedio entre 12 y 20% en nivel global. La tala del bosque, el cambio del uso del suelo contribuye para los cambios climáticos. Que tenemos que hacer un cambio profundo en el paradigma de desarrollo. El desarrollo que tenemos en la Amazonía es basado en la idea que tenemos que sacar el bosque, porque el bosque es malo, y poner algo útil, que es agricultura. Y el otro tema es invertir en educación, que se ha hablado antes. Es aquí un ejemplo de la fundación donde trabajo yo. Hicimos como 9 pequeñas universidades en el medio del bosque. Nuestro eslogan es: el bosque tiene que tener más valor en pie que talado. También tengo un PowerPoint, no sé si... Muy bien. Un poco quise titular esta ponencia el llamado a mirar el pasado en la Amazonía para construir el presente que ya es futuro. Y yo creo que ahí estoy reivindicando los pueblos indígenas, que tienen un papel fundamental aquí en la Amazonía. El río Amazonas, con más de 7.000 kilómetros y más de 1.100 afluentes principales, 25.000 kilómetros navegables, 20% del agua dulce no congelada del planeta, lo que ayuda a regular el equilibrio sistémico del planeta. Pero también un gran territorio con una gran diversidad en su población. Está estimada en más o alrededor de unos 40 millones de habitantes, donde hay pueblos indígenas, pero muchos otros pueblos, 400 pueblos indígenas, más de 250 lenguas, 49 familias lingüísticas. Pero también vamos a ver que en este territorio, diríamos, ha dominado una ideología que era que los pueblos que vivían aquí eran bárbaros y salvajes, que no poseían cultura, y no solo eso, sino que no tenían alma. A lo largo de la historia y hasta hoy en día, la historia de la Amazonía ha sido el intento por domesticar y mercantilizar a estos pueblos. O sea, la Amazonía sigue siendo pensada a partir de los intereses de fuera y no a partir de los intereses de dentro, de los mismos pueblos amazónicos. Creo que esta imagen de una mujer indígena muestra un poco la solidaridad y lo que yo he llamado la resistencia. Al mismo tiempo que la Amazonía es un escenario de explotación, también es un escenario de innumerables luchas de resistencia. Las imágenes satelitales comprueban que en las áreas que son preservadas en la Amazonía son las tierras indígenas. Gracias. Yo también les pediría, tengo un PowerPoint, por favor. Quiero agradecerles sobre todo a don Claudio, a Virgilio y a Alfredo, porque con su exposición realmente me dieron una base muy importante para poder yo también contribuir en este panel. Este primer mapa aquí del Amazonas, del bioma amazónico, quiero resaltarlo simplemente porque las partes verdes que ustedes están observando, la verde oscura, son áreas protegidas y lo amarillo son territorios indígenas ya reconocidos. En áreas protegidas verdes ya tenemos aproximadamente el 24% de la Amazonía cubierta y en amarillo los territorios indígenas están cubiertos en un 26%. Tenemos prácticamente un 50% bajo alguna figura de protección. Quiero también resaltar que las áreas protegidas son inalienables, imprescriptibles,
y que no se puede hacer ningún tipo de minería, no se puede acceder al subsuelo en los territorios indígenas inalienables, imprescriptibles, pero el subsuelo es de la nación, lo cual nos deja una apertura para que los gobiernos puedan dar permiso de minería previa consulta previa una serie de trámites, pero es posible. Si damos un paso atrás, miramos que tenemos prácticamente cerrado un corredor que va desde los Andes hasta el Atlántico. Y podemos mantener la conectividad de los ecosistemas, que es fundamental. Que cuando hablamos con el gobierno, les decimos, señores, esto no lo estamos sacando ni los ambientalistas, ni la iglesia, ni otro. Esto lo hicieron ustedes. Cada uno de estos territorios lo reconoció el gobierno en los últimos 30 años. Estos están fuera del mercado y ya no se pueden ni vender ni privatizar. Este corredor de 200 millones de hectáreas es lo que se está promoviendo. ¿Cómo lo pensamos hacer? Si miramos por bloques, estos son los países que están involucrados. Ya hemos hablado con todos y con los gobiernos y ahorita estamos por fin en la COP13 de biodiversidad de Brasil con el nuevo gobierno de Temer. Se sentaron en la mesa y propusieron hacer corredores ecológicos. Nos preguntaron qué propuesta tenemos. Le hicimos esta y estamos discutiendo con ellos ahora esta propuesta. Estamos construyendo entre todos este corredor que lo vemos perfectamente viable y queremos la voluntad, y estamos buscando la voluntad política porque la de los indígenas y la sociedad civil ya existe. Tenemos ahí, aún en las investigaciones, algunas afirmaciones importantes. Por ejemplo, una de las cosas es que no es suficiente decir no a los combustibles fósiles. Es necesario afirmar las otras fuentes de energía. Entonces, particularmente para nosotros en Brasil, que tenemos sol para producir energía para toda la humanidad, no podemos aceptar que continúe un país que depende aún de una explotación directa de fósiles. La cantidad de territorio deforestado de la Amazonía es equivalente a 3 veces todo el territorio del estado de São Paulo, de Brasil. Deforestación cero, nada más no es suficiente. Tenemos que recrear florestas, tenemos que recrear bosques en la Amazonía y en todas las regiones que sea posible, en todos los espacios que sea posible. En Brasilia, la capital federal, que por primera vez en una ciudad que tiene solo 50 y pocos años, y estamos limitando el uso de agua para toda la población, aún para los ricos de la administración federal. Es un racionamiento de agua porque no tenemos más agua. Son 2 años seguidos que en el periodo de lluvias tenemos menos de la mitad de las lluvias tradicionales, digamos, de esta región. Si queremos encontrar equilibrio en eso de las relaciones que garanticen el agua, tenemos que pensar tanto en los biomas, cuidar de los biomas y de la humedad que ahí es posible, y relacionar apoyando también las iniciativas que salven el bosque amazónico y quizás que recuperen más aún de lo que está destruido. ¿Cuál es la iniciativa en esta región semiárida? Es una iniciativa popular, eso quería decir, no es una iniciativa de gobiernos, ni locales en la región, que son 9 estados, 9 provincias, ni a nivel nacional. Y hemos llegado a un proyecto de construir a partir de los techos de las casas muy simples de la gente, construir la posibilidad de guardar agua en los tiempos que hay lluvias. Entonces nosotros tenemos 2 estrategias ahí, que es guardar agua específicamente para beber y cocinar, entonces la salud, y ahí se tiene que tener cuidados muy específicos y toda una educación para eso. Y por otra parte tenemos un otro tipo de tanque, nosotros decimos cisterna, o tanques de agua, que son para la producción básica de la vida. Y aquí 2 observaciones. El proyecto tiene una meta que es 1 millón de
cisternas caseras, dizemos, ou então tanques, pequenos tanques que guardam água. E queremos chegar por lo menos a 500 ou mais destas outras cisternas de produção. 500.000. E hemos chegado hasta o momento mais ou menos a la mitad de esta meta.